Muy bien, entonces ¿cómo haríamos para llevar esta imagen a la animación? Vamos a venirnos hasta la animación, video, y venimos acá y le damos a la escena, se va a ir a la escena, va a seguir teniendo la proporción 16:9 como es clásico. Vamos a hacer un nuevo clip, voy a tomar un clip acá, un disparo. Por acá vamos a ir al inspector. Tenemos diferentes lugares, ¿no? Environment, efectos, templates. Tenemos esta parte de la IA. Tenemos inspector. Como ven, no nos sale la posibilidad de manejar esto en 16:9. Para eso vamos a venir hasta acá, hasta el clip. Damos clic en clip, acá, donde estoy. Y aquí ya nos ha aparecido el aspecto de radio. Ahí vamos a cambiar a 1 y 1. Como estaba inicialmente, vamos a hacer una actualización de la escena. El movimiento que vamos a hacer va a ser un movimiento simple. Vamos a ir hacia arriba. Para eso vamos a venir por acá. Nos vamos a cerciorar de que esté en fly. Apretando barra espaciadora, con Q vamos a ir hacia arriba. Podemos sacar siempre la regla de los tercios para que tengamos una referencia hasta dónde subir. Voy a hacer que este tercio coincida con la viga. Y poco más, ahí. Perfecto. Entonces voy a hacer otro disparo acá. El tiempo que dice acá es el tiempo total. Bueno, acá es el tiempo total. Esto es lo que tarda en ir de este disparo a este otro disparo, de esta posición de cámara a esta posición de cámara. Tarda 3 segundos. Y yo voy a decirle que de ahí a acá tarde 9, digamos. Lo que les recomiendo es que siempre hagan movimientos lentos, muy lentos. Ya, movimientos cortos y lentos es lo que mejor funciona ahora. Esa clase de animación en la que estamos dando una vuelta, todo el terreno como si fuéramos un dron, súper rápido. Después entramos por una puerta, ni siquiera está abierta, la atravesamos, nos atravesamos por un pasillo que no muestra nada, horrible. No sé, vemos de pasada la sala o la cocina, subimos las gradas estrechas, horribles, ni diseñadas, giramos, vamos a otro pasillo horrible, atravesamos una puerta para ver. Esas animaciones son un asco. Ya, hay que hacer varias animaciones cortas. Lo mejor es hacer varias animaciones así cortas donde se vea el ambiente, donde haya paneos. Eso funciona mucho mejor. Voy a hacer, por ejemplo, más o menos desde acá. Y voy a hacer otra animación por acá. Acá. Voy a ir a clip. El aspecto de radio hemos dicho que vamos a manejar 1 a 1. Voy a cambiar esto. Esta forma lo voy a cambiar a orbit. Más o menos este va a ser mi eje sobre el que voy a girar. Y voy a orbitar algo así. Digamos que acá. Lo mismo, va a ser unos 6 segundos, 9 segundos. Voy a ponerle 9. Digamos que ahí. Ese es el tipo de movimientos que tienen que hacer. Tenemos por aquí algunos predefinidos que va muy bien. Vamos a ver, digamos, este de acá. Si le damos play, no ha funcionado simplemente por la posición de la cámara. Podríamos irnos más adelante.
Vamos a venir aquí a los 3 puntitos. Vamos a borrar esto. Voy a decir que sí quiero borrar. Y vamos a venir por acá. Template. Y era este. Está yendo hacia arriba, no. No era ese. Voy a eliminarlo. Delete. Nos advierte simplemente porque eso no se puede. No se puede hacer un control Z de esa posición. Voy a corregirlo más o menos ahí. Vamos al template. Este. Ahí está. Aquí es simplemente subirle los segundos a 9. Podemos apoyarnos de todos esos templates básicos. Bien, todos estos son buenos movimientos, son simples, nos van a servir un montón. Vamos a verlos más seguido. Volvamos a este otro clip. Acá. Cuando ustedes seleccionan cualquier cosa acá, en este caso voy a irme al principio, voy a seleccionar la luz. Voy a darle doble clic para que entre a la luz. Siempre que les salga esto, quiere decir que se puede animar. Entonces voy a apagar la luz un momento. Voy a hacer un keyframe. Voy a avanzar más o menos hasta la mitad. Y voy a hacer un keyframe. Acá quiero apagar la luz. Y ya vamos a actualizar. Bueno, se ha reiniciado otra vez. Vamos a apagar la luz. Vamos a hacer un keyframe. Perfecto. Avanzamos más o menos hasta la mitad. No tiene importancia. Puede ser donde ustedes quieran. Digamos que aquí. Voy a prender la luz y voy a hacer otro keyframe. Ahora sí tengo mis dos keyframes. Están funcionando perfecto. Es así como podríamos prender la luz. No sé, hacer que esta maceta llegue, ir armando lo que les decía antes, ¿no? Entonces este de acá puede ser su posición final. Y como en posición inicial yo le puedo decir que pues venga de más acá. Ok. Y así para cada elemento, ¿no? Esto lo puedo hacer girar, puedo hacer un sinfín de cosas para que se vaya armando la escena. Simplemente recuerden que cuando ustedes tienen algo seleccionado y aparece este icono, lo pueden animar. ¿Qué más tenemos por acá? Hemos visto los templates. El inspector es simplemente para ver la posición de las cosas. Los efectos, todos los efectos acá. Podemos irlos manejando como en cualquier imagen estática. Incluso también a poner un loot. El environment también. Vamos a meterle acá un poco menos de gotas. Y vamos a ponerle
que sí esté lloviendo. Ahí voy a actualizar la escena. Me vengo a esta otra escena. También un poco de gotas. Y esto un poco menos. Perfecto. Ahí se van a ir viendo unas líneas. Algo que es muy importante. Lo voy a repetir, ya lo he dicho en la primera clase, pero lo voy a repetir porque como nadie está viendo los videos, venimos aquí a referencias. ¿Dónde estamos? File. Déjenme buscar por acá. Aquí en preferencias tiene que estar. Perfecto. Aquí en rendering es muy importante que quiten esto. Cuando esto está apagado, va a evitar los parpadeos. Ya es lo único que se puede hacer en contra de los parpadeos en este programa. Acá se está viendo un poco cómo está parpadeando, pero sí le va a tomar más tiempo de renderizado. Otra vez voy a venir acá, preferencias, en rendering. Vamos a apagar este log. Ya. Eso es todo. Voy a mandar a renderizar. Elijo el formato. 30-60 frames. Solo tenemos el formato MP4, pero acá podemos hacer hasta 4K ahora. Está muy bueno. Podríamos mandarlo acá. Si tenemos varios, podemos mandar todos en uno a que se hagan en uno. O renderizar de uno en uno. Vamos a mandarlo. Esto ya se ha adherido a la cola del render. Entonces la cola del render acá me aparece ya con un puntito. Me va a decir dónde se está colocando. Puedo decirle yo que se vaya al escritorio. Perfecto. Seleccionar carpeta. Y le digo renderizar. Va a guardar el proyecto y va a comenzar a renderizar. Vamos a ver qué resultó. Voy a poner esto acá. Voy a prestar atención a la lluvia. Casi no se nota. Pero la calidad del video es casi igual a los renders. Supongo que en 60 frames saldría mucho mejor. Pero ahora vamos a quedar acá. Bueno, lo que he preparado para este video son cosas de baño. 18 assets en total, entre aparatos y adornos. Son cositas de muy buena calidad. Ya saben, el 25% ya está. El link en la descripción, tienen que dejar su comentario. Y cuando se cumplan los requisitos voy a poner el 75%. También tienen que dejar otro comentario.
Lo ideal es que me comenten lo mismo cuando estén solicitando acceso al Drive, porque si no se me hace muy complicado estar adivinando quién es el que comenta. Y ahí se puede incurrir en errores. Eso es. Los que no quieren esperar tienen mi Patreon. Hay dos opciones, uno de $1.50 y uno de $5 en el que te llevas absolutamente todo. Todo lo que subí hasta ahora, ¿no? Que es un montón de gigas, ya no tengo idea de cuántos son. Sin más, nos vemos en un siguiente video. Tengan un excelente resto de semana.